cuerpo. El 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Amén. Gracias, Señor, por la palabra. Ahora se pueden sentar. Ahora vamos a pedirle a la pastora Lorena, que ella es la que nos va a traer la palabra, que se acerque. Aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, Señor, de poder compartir tu palabra, por la de estar los hermanos juntos, Señor, en armonía, por llegar a tu casa, Señor, para conmemorar este día. Señor, lo hacemos, Señor, con mucha reverencia, pero también con mucha alegría, porque, Señor, sabemos lo que pasó este día, nuestra salvación, Señor. Por eso no nos queda otra cosa que darte gracias. Te agradecemos, Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar hoy compartiendo una palabra que el Señor me estuvo dando en la semana. Pero ayer yo traté de venir a... ¿Le puede decir? Ayer yo traté de venir aquí porque no teníamos luz y dije, déjame irme a la iglesia para preparar el bosquejo para esta predicación. Y entonces, yo no sé por qué, lo único que yo podía hacer ayer era contemplar esa cruz. Yo me quedé contemplando, yo no sé si ustedes pueden hacer lo mismo que yo, contemplar la cruz, quedarse mirando esa cruz y recordarse de la obra que Jesucristo hizo en tu mente, reflexionar, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero... Y después Isaías cantando ayer, había una canción que decía, al contemplar tu obra en la cruz, y yo me quedaba mirando la cruz. Sí, esa canción es Precioso Jesús. Precioso Jesús. Esa canción, ¿verdad? Tanto amor derramado en la cruz, ¿verdad? Tanto amor. Y era perfecta, ¿verdad? Para lo que el Señor me estaba dando. Y el nombre de esta prédica se llama Fue por amor. Cuando yo contemplaba también me acordaba de David, del rey David. Cuando él dijo, lo único que quiero es inquirir en tu santo templo y contemplar tu hermosura. Y ahí me quedé contemplando y pues realmente yo no pude organizar mi prédica porque ayer era un día de contemplar. Y yo los invito a eso. Contemplar no es solamente mirar. Contemplar es ir más allá, ¿verdad? Es reflexionar, es no te preocupes, Diana, déjalo así. No te preocupes. Teníamos una foto, pero no le sale a Diana en la ¿por qué se te fue? No te preocupes. La tengo aquí, pero... Sí, pero no se ve. Le tendría que dar una clase de PowerPoint. Desde acá no puedo. Ok. Gracias, Señor, porque pues estamos en vivo y en todo color, discúlpenos. Pero hay momentos en nuestra vida, aleluya. Mira, ahí la pusieron. Aleluya. Este es un momento donde el Señor está trayendo este momento especial para adorarle. Y ella lo puso y yo te lo voy a permitir. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ministró tanto esa canción ayer, preciosa.
maravilloso. Hay momentos en nuestra vida en que nuestra alma se queda sin palabras. Y esto es uno de los momentos, cuando contemplamos el peso de la cruz, cuando nos recordamos del silencio que hizo el Cordero, cuando somos tan alborotosos, queremos siempre decir algo. Cuando la profundidad de su amor, ¿verdad?, la podemos ver en ese evento de la cruz, que no pudiésemos medirlo con reglas humanas. El amor de Dios no se puede medir con reglas humanas. Y hoy venimos aquí, ¿verdad?, a no estar escuchando una historia más, ¿verdad?, o una historia antigua, vamos a decir. Hoy venimos para mirar profundamente, todos juntos, ¿verdad?, con nuestro corazón el Evangelio. Y quiero que sepan que ahí está la razón por la cual respiramos, ahí está la razón por la cual nosotros adoramos, y ahí está la razón por la cual nosotros tenemos esperanza en la cruz. Aleluya. Gracias, hermano. Así que si tú quieres saber cuánto tú vales para Dios, aleluya, si tú quieres saber cuánto vales, mira la cruz y mira el sacrificio que Él hizo. Si tú quieres entender cuánto Él te ama, escucha el clamor de Cristo, que ahorita lo dijo nuestra hermana, cuando ella dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos la cosa más hermosa que podemos entender, porque ahí vemos entre lo humano de Cristo, porque era su voluntad como humano, y hacer la voluntad de Dios, hacer lo divino. Aleluya. Y ese es uno de los momentos donde nos recuerda en esa obediencia, ¿verdad?, en ese momento donde vemos a Cristo verdaderamente en la parte divina. Todo el mundo lo ve como lo humano. Yo lo veo en la parte divina, porque el plan de Dios era por encima del plan de Él, o de su voluntad, o su deseo de que se fuera ese dolor y que pasaran de Él esa copa. Por eso muchas veces, pues la voluntad de nosotros es una, pero nosotros tenemos que seguir lo que el Espíritu Santo nos diga y la voluntad del Padre. Así que eso fue una demostración de amor, yo creo que la más fuerte que haya existido en el mundo, la demostración de amor más grande. Hoy el Espíritu Santo pues nos está llamando a eso, a contemplar no solo el dolor de la cruz, sino toda la pasión de Cristo, lo que Él pasó en su vida, y que todo fue por amor. Y una de las cosas que el Señor pues estaba trabajando conmigo en la semana es que Jesús no fue una víctima. Jesús, de forma voluntaria y por amor, soportó la cruz. Y fue para ti y para mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que verlo a Él como un Dios personal, como un Dios de relación, como un Dios que dice, ¿verdad?, que te conoce por tu nombre, por tu apellido. Es personal, ¿verdad? Nosotros, amén, nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que tenemos una relación con el Señor. Entonces vamos a estar buscando la palabra del Señor en Juan capítulo 10. El Señor me acaba de cambiar el versículo. Juan capítulo 10. Y vamos a conocer al Padre como, aleluya, vamos a conocer al Padre, cómo se revela, cómo Jesucristo se reveló a nosotros en Juan capítulo 10. Versículo 11. Vamos a brincar luego al 15 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, nos ponemos de pie en reverencia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a brincar al 15.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Se puede sentar. Bendito eres, Señor. Así que vamos a establecer lo que pues, es el propósito de esta prédica, que es que nadie obligó a Jesús, que nadie le arrebató su vida, que Él lo entregó por ti, con nombre y apellido, como les dije, porque es un Dios personal. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por Marisela Pérez, ¿verdad? Él lo hizo por Jorge Cortés, por ti. Así que esto es un principio bíblico tremendo. Primero, él se revela a sí mismo como el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y luego te dice, yo pongo mi vida. Y cuando yo busqué lo que era poner su vida, ¿verdad? Pues dice aquí que es más, o sea, él se puso como una ofrenda. El madre es una ofrenda. Se puso como ofrenda por tu pecado. Aleluya. Y esto no es un acto simbólico. Porque es que eso es sombra de lo que había de venir. No es un acto simbólico. Es un acto de redención. Aleluya. Y él da, dice aquí, aparece en el versículo 11, que él da implica no solo entregar, sino colocar con intención, como quien pone una ofrenda en el altar. Así que el buen pastor no murió por accidente, no muere por elección, por su propia elección. Su amor lo lleva a la cruz, su obediencia, todo ese tiempo de la pasión de Cristo, su obediencia es lo que lo sostiene, y su pasión por ti es lo que lo coronó de gloria. Y vamos a ver ya mismo lo que estoy diciendo en un versículo bíblico. Imagínate, yo me puse a pensar en algo que siempre un tío mío contaba cuando él estaba en Vietnam. Y él siempre contaba una historia de por qué él le puso el nombre a mi primo. Él decía que cuando él estaba en la guerra, él le tocaba una misión y se tenía que enfrentar a los enemigos. Y cuando se iba a enfrentar a los enemigos, en ese momento él se sentía mal, él estaba enfermo. Y un amigo que se llamaba José Joaquín, ese amigo se puso y le dijo, ve detrás, yo me voy frente a ti, vete tú detrás, para que pues yo voy a velar por ti, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando se enfrentan a los enemigos en Vietnam, la bala que le dio a José Joaquín también le dio a mi tío, pero mata a José Joaquín y a mi tío queda vivo. Y producto de eso, pues mi tío le puso el nombre a mi primo, ¿verdad? Ese cuento siempre lo hacía mi tío. Y básicamente le tocaba a él el frente, le tocaba a él ser la persona que iba a recibir esa bala, porque le tocaba el frente. Pero hubo alguien que se puso frente a él, que impidió que él muriera. Y eso es precisamente lo que hace, eso es una analogía, ¿verdad? Sencilla, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo, ¿verdad? Se puso como un escudo por nuestra culpa, ¿verdad? Dice la palabra que Él quitó el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Lo que nos culpaba ya no nos culpa más, porque Él la quitó. Él pagó el precio y Él murió precisamente porque te tocaba a ti morir, ¿verdad? Y Él se puso en tu lugar.
Y este versículo es tan hermoso porque aunque él clamaba por un escape, ¿verdad? Su espíritu siempre estuvo anclado en la voluntad del Padre. Aleluya. Y por eso, ¿verdad? Es que Jesús, aleluya. Y por eso es que le adoramos, aleluya. Así que fue por amor que él cargó ese madero, fue por amor que él soportó la burla, fue por amor que él soportó los latigazos, las lanzas, aleluya. Fue por amor que no se bajó de la cruz pudiendo hacerlo. Y hoy, yo creo que te imagines en un tribunal, como un tribunal siendo acusado justamente. Las pruebas que hay contra ti fueron falsas o son falsas. Los testigos fueron comprados. El veredicto ya estaba hecho. ¿Te quedarías callado como él lo hizo? No, ¿verdad? ¿Soportarías el castigo, verdad, sin decir una palabra, calladito? Pues Jesús lo hizo. Y no fue precisamente porque Jesús era débil, no fue precisamente porque, ¿verdad?, había debilidad en él. Él estaba en total control de lo que estaba pasando. Y hoy vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos van a llevar ahí, a ver que él estaba en total control de lo que estaba pasando. Y vamos a ver en Juan 18, 4 al 6. Juan 18, 4 al 6. Bendito Dios, aleluya. Bendito eres, Señor. En Juan 18, del 4 al 6 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pero cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Yo estoy para adelante y para atrás en el versículo porque lo que quiero establecer es, ¿verdad? Hay una compañía de soldados, dice la palabra, ¿verdad?, que fueron allí a arrestarle. Bendito Dios. Y fueron a arrestarle, pero ¿qué pasó? Dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando yo busqué lo que era una compañía de soldados, hermano, una compañía de soldados, dice, ¿verdad?, los libros que son 600 soldados. Solamente con una cuarta parte de los soldados serían como 120 por ahí, 150. Una cuarta parte nada más. Así que vamos a suponer que habían 150, más todos los judíos, los sumos sacerdotes y todas las personas que estaban allí. Todas esas personas para arrestar a un hombre. Y cuando ese hombre, ¿verdad?, Jesús, dijo: yo soy, cayeron en tierra. Él tenía el poder en ese momento, hermano, de decir: hasta aquí, ¿verdad? Porque los soldados cayeron en tierra. Caen en tierra ante el yo soy, el nombre de Jesús, ¿verdad?, ante su presencia. Y eso pasó, ¿verdad?, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿quién tú eres?, en el libro de los Éxodos, y Dios le dice: yo soy. Y él le pregunta: ¿cómo le digo al pueblo, ¿verdad?, quién tú eres? Y diles a ellos que yo soy. Ese es el nombre de Dios, el gran yo soy. Ese es Cristo, aleluya. Y por eso es importante, ¿verdad?, este versículo y esta parte donde se reconoce que Jesucristo tuvo el control total. Él pudo en ese momento zafarse y, ¿verdad?, irse
o destruirlo, pero no lo hizo. Y vamos a ver ya mismo por qué o cómo. Aleluya. Así que imagínate, ¿verdad? Vamos a ver, perdón, el poder de la palabra, ese poder tan poder, esa fuerza que tenía su palabra. Y dice que desde Génesis, ¿verdad? Es así. En Génesis 1 todo el tiempo dice, y Dios dijo, ¿verdad? Así que hay un poder en la palabra. Así que el yo soy, esa palabra nada más representó un poder tan grande y una presencia de Dios tan grande que las personas, ¿verdad?, se conmovieron ante el poder de Jesús. Y vamos a buscar un versículo bíblico aquí que está en Filipenses 2, 9 al 11, pero vamos a aplicar esto, ¿verdad? Quizás hoy te sientes pues atrapado, te sientes asediado por circunstancias difíciles, pero Jesús en el momento más oscuro de su vida, en un momento, ¿verdad?, donde pues lo estaban asediando, atrapando. En Filipenses del 2, del 9 al 11. En ese momento él sigue teniendo el control de su vida, ¿verdad? Su poder no disminuye, él confía en que así como sometió a sus captores con una palabra, puede intervenir, ¿verdad?, en cualquier situación en tu vida, en ese poder. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es Filipenses 2. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, este es tremendo porque nosotros estamos viendo aquí que el nombre de Jesús tiene poder. Aleluya. Amén. Pero tenemos que ver, ¿verdad?, cómo fue que Jesús obtuvo ese poder. ¿Cómo fue que Jesús fue exaltado? Pues los versículos antes te dicen, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí es donde habla de la exaltación, ¿verdad? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Pero aquí tenemos un principio bien tremendo porque dice que primero Él se humilló. Luego dice que Él fue obediente. Y luego fue que lo exaltaron. ¿Qué quiere decir, hermano? Primero viene la humillación. Después viene la obediencia. Y después viene la exaltación. Y aquí, hermano, muchas veces nos encanta el nombre de Jesús. Hablar solamente de eso, ¿verdad? Del nombre de Jesús que tiene poder, y sí tiene poder, pero primero, antes de la exaltación, vino la humillación y vino la obediencia. Aleluya. Y antes de eso, Pablo está hablando, ¿ustedes saben de qué? En el versículo anterior está hablando de nosotros. Está hablando de que tengan ese mismo sentir, de que ustedes, aleluya, sean igual, ¿verdad? De que verdaderamente ustedes sean humildes, de que vean al prójimo como más que a ti mismo. De eso es que está hablando cuando habla de que Jesús tenía un nombre sobre todo nombre y toda rodilla se iba a doblar ante Él. Ese es el contexto de este versículo. Muchas personas, ¿verdad?, no lo dicen, pero es importante, porque toda lengua va a confesar
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Pero si cogemos esto en la enseñanza como tal, nosotros nos tenemos que, al igual que Él, ser humildes. Dice la palabra que nos humillamos ante la mano poderosa del Señor. Aleluya. La obediencia y después la exaltación. Bendito Dios. Entonces vamos a ver cómo pasamos ahora un segundo donde como un pueblo, hermano, que primero estaba diciendo Hosana al Hijo del Hombre y después estaba gritando crucifíquenlo. ¿Cómo eso, ¿verdad? Pasó? Y vamos a estar buscando en Isaías 53, del 7 al 8, no lo tienen que buscar si no quieren. Yo se lo leo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y los principales sacerdotes, dice, fue llevado al matadero, perdón. Estaba leyendo ya el otro versículo. Isaías 53, 7. Dice la palabra, ¿verdad? Que ya eso estaba profetizado. Él iba a ser llevado al matadero como manso, como cordero. Eso estaba profetizado. Y también vemos en Mateo 26, 59 al 60, donde dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio. Mateo 26, del 59 al 60. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Pero no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. O sea que lo que quiero traer es que Jesucristo fue acusado por algo que no hizo, por una acusación falsa. Y estaban buscando la manera de llevarlo. Pero lo que quiero es que ustedes sepan que Jesucristo actuó en obediencia y fue acusado injustamente por algo que verdaderamente Él no hizo. De hecho, cuando Él está ahí, un poquito después de estos versículos, primero a Él lo llevan al sumo sacerdote, después de ese acto del arresto, lo llevan donde Anás, después de donde Anás lo llevan a Caifás, después de Caifás lo llevan a Pilato, después de Pilato lo llevan a Herodes, después de Herodes le dice: no, pero es que tú no me has hecho aquí ningún milagro, vuelve para Pilato. Y Pilato al final se lavó las manos. Todo eso ocurrió en una noche. Y se supone que de noche no acusaron a nadie. Y en una Pascua menos, que no se podía matar personas. Y Él es el Cordero Pascual. O sea, para que ustedes vean la incongruencia de su juicio, para que entiendan que verdaderamente Él estuvo en control. Él pudo haber salido de eso. Como alguna defensa, pudo haber salido. Pero no se defendió. Aleluya. Nosotros vivimos en una era donde todos defienden sus derechos, pero Jesús los entregó voluntariamente por nosotros. ¿Estamos dispuestos a rendir los derechos por otras personas? ¿Verdad que no? Y su ejemplo nos desafía a cuando es más poderoso el silencio y la sumisión a defendernos a nosotros mismos. Muchas veces lo decimos, ¿verdad? Yo prefiero quedarme callada que defenderme porque yo sé que Dios nos defiende, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, pasa la voluntad de Dios. Finalmente vamos a ver el corazón, ¿verdad?, de Jesús. Él entregó su vida por ti y por mí. Hubo sumisión. Al final él fue acusado primero era acusado de blasfemia, ¿verdad? Cometió blasfemia porque decía ser el Hijo de Dios. Después fue acusado de, como ya ahí no había forma de acusarlo, pues lo fueron a acusar a Roma, por los romanos, porque decía ser rey.
convirtió de algo religioso a algo político, ¿verdad? Hicieron todos eventos, ¿verdad? O inventos, dando falsos testimonios, buscando la manera de matarlo. De cómo se convirtió de un Hosana al Hijo de Dios a una crucifixión tiene que haber sido por la manipulación, ¿verdad?, de los mismos judíos al pueblo, porque el pueblo primero lo quería y después no. Así que vemos el poder que tenía Jesús, ¿verdad? Eso lo vimos a través de toda la palabra. Él sana a un paralítico, él no solamente lo sana, sino también le perdona sus pecados. Aleluya. Así que nada ni nadie puede arrebatarte de las manos del Señor. Dice: mis ovejas oyen por mi voz y me siguen, y nadie las arrebata de mi mano. Aleluya. Así que tenemos la seguridad, aleluya, de que Dios, ¿verdad?, estuvo en control. Así que yo quiero hacer esta administración final. Bendito eres, Señor. Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Eso lo leímos en Juan 10:18. Y hoy te dice a ti: yo lo hice por ti. Bendito Dios. Y Él nos pide que nos rindamos, ¿verdad? Si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Él, si verdaderamente está viviendo como si su sacrificio hubiese sido en vano, o si verdaderamente hoy, ¿verdad?, puedes contemplar su hermosura, puedes contemplar su sacrificio, puedes contemplar lo que Él hizo con tu corazón. Por eso hoy vamos a orar, porque yo los voy a invitar, ¿verdad?, a que hagan lo que yo hice ayer. Yo me quedé mirando la cruz y me quedé reflexionando sobre ese sacrificio que Jesús hizo voluntariamente, sin que nadie, ¿verdad? Obviamente sí, personas hicieron cosas, pero fue porque Él lo quiso, fue porque Él se dejó, fue por ti, ¿verdad? Fue por amor. Y esa es la parte que el Señor quería traerles, ¿verdad? Que entendieran que Jesús, o sea, la magnitud del amor de Dios, la magnitud de su entrega, de todo eso que pasó en la cruz, ¿verdad? Pero también quiero que vean que de una corona de espinas, ¿verdad?, Él ahora tiene, dice el Apocalipsis, que muchas diademas, ¿verdad?, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, y que Él reina con poder, y que ahora mismo Él vive y está vivo y está, ¿verdad?, con nosotros, vive en nuestros corazones. Y esa es la parte, ¿verdad?, que el Señor les trae hoy. Contempla la cruz. Ahí en la cruz es donde muchas veces podemos entender, ¿verdad?, el sacrificio del Señor y nos rendimos a Él. Es en la cruz que nos rendimos. Cuando vemos ese sacrificio, cuando vemos lo que Él hizo, cuando nos ponemos en su lugar, como decía su palabra, ponte en este lugar, ¿verdad? Dice que tengas el mismo sentir, es lo que dice exactamente la palabra. Ten este sentir que tuvo Cristo. Y una vez nosotros tenemos ese sentir, nos podemos rendir a verdaderamente, ¿verdad?, ser agradecido y contemplar su hermosura. Hoy pues vamos a ponernos en pie un momentito, porque hoy es un día especial, ¿verdad? Que el Señor, aleluya, santo es el Señor, aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Si tú has sentido, ¿verdad?, que necesitas oración, si tú piensas que tu vida tiene que ser rendida al Señor, si todavía hay cosas que tú quieres rendirles al Señor, yo te invito a que pases al frente y que hoy sea un día, ¿verdad?, especial para ti. Hoy Viernes Santo sea un día especial para ti. El Espíritu Santo está aquí, yo siento la presencia de Dios, yo siento
desde que empezó el culto, una presencia hermosa, esa, preciosa del Señor. Y me gustaría, ¿verdad?, que mantuviéramos ese mover.